les decía que este grupo, el grupo de los gases nobles, no son reactivos. ¿Por qué? Les decía que en un compuesto, cuando se forma un compuesto, esos elementos comparten electrones y forman un compuesto, y para que ese compuesto que formen sea estable, cada uno de los elementos que están formando parte de la unión tienen que poder completar su último nivel de energía con la cantidad de electrones que corresponde, que en general son 8. Vamos a ver después en la unidad. Estos elementos, todos los del grupo 8A o 18, los gases nobles, todos tienen su último nivel completo, así como están, sin unirse con nadie. Han logrado completar su nivel y ser completamente estables. Es decir, que no necesitan unirse a nadie para estabilizarse. Vieron que los del grupo 1A nosotros dijimos que no estaban libres en la naturaleza, que estaban siempre unidos a otra cosa. ¿Por qué? Porque justamente son todo lo contrario, son muy reactivos, necesitan unirse a otro para estabilizarse. El grupo 8A no, el grupo 8A es estable, no necesita formar ningún compuesto con nadie, no reacciona con ningún otro compuesto porque así como está bien. Por eso se le llama también gases inertes, porque no reaccionan, ¿sí? Tenemos ahí el helio, ¿sí? Que también forma parte de la atmósfera. Tenemos el neón, ¿sí? Tenemos el argón, tenemos el criptón, tenemos el xenón, ¿sí? Y el último es el radón. Los últimos no sé si son muy conocidos, pero el helio, el neón y el argón son los más conocidos. Se tardó mucho en descubrir estos elementos, son muy, muy escasos lo que hay. El helio, por ejemplo, es uno de los gases que dijimos que forma parte de la atmósfera, al igual que el argón también. Y el helio por ahí lo conocen porque es con lo que se cargan los globos esos que permanecen así, ¿no? Que quedan así y quedan colgados. Claro, que quedan para arriba, ¿no? Muy, muy bajito te escucho, Eliana. Escucho que Eliana habla, pero la escucho muy bajito. ¿Ustedes la escuchan? No, me parece que era el eco de tu voz lo que se escuchaba desde el audio de Eliana. Ay, qué feo. Sí. Bueno. Me escucho a mí misma, pero no, me aparecía Eliana como hablando. Claro, porque es el eco de lo que ella está escuchando. Tenés razón, ya entendí. Es el eco del eco. Claro. Bueno, lo que le decía es que el helio es con el que podemos inflar esos globos que nos venden, que quedan paraditos para arriba, ¿sí? Esos que tienen, que no son de globos, son como de metal. Sí, generalmente son metalizados. Que son metalizados, y si uno los suelta, se van. Sí. No los recuperamos más, o quedan pegados en el techo. Yo me acuerdo en mi casa que había un techo alto, después había que sacarlos de arriba, ¿sí? Los dirigibles tienen helio, ¿sí? El helio, bueno, esto no se hace, esto no es recomendable porque no está bien, pero en el laboratorio donde yo trabajaba, que teníamos un tanque de helio para los HPLC, para un equipo, nosotros jugábamos, éramos jóvenes y no nos importaba demasiado nada, y chupábamos del cañito, el helio, y cuando lo sacás, hablas así, todo finito, así. Empiezas a hablar así finito, y era muy gracioso, y nos matábamos de risa. Pero eso no se hace, no está bien chupar helio, no está bien. Pero bueno, digamos, no está bien, pero uno lo ha hecho, ¿qué va a hacer? No voy a renegar de mis años de juventud. Bueno, esos son los gases nobles, ¿sí? Después tenemos
una... A ver, ¿dónde? Tenemos acá un grupito dentro de... que serían los periodos 6 y 7, estos dos de aquí. ¿Sí? Hay un grupito acá de los de transición, ¿sí? Que están acá, por ejemplo, esta hilerita que empieza con este que se llama La, que es lantánido, ¿sí? Y después el actínido, ¿sí? Que se llaman elementos de transición interna, y se le llaman lo que se llaman las tierras raras, se le dice, ¿sí? Los lantánidos, que son estos de acá, y los actínidos, son los que se le llaman las tierras raras, ¿sí? En realidad, se le llama tierra, no porque venga de la tierra, pero simplemente porque forman óxidos, y bueno, a los óxidos antiguamente se le decía tierra, se le decía que era tierra. Y raras, no porque sean uno imaginaría que que le dicen rara porque son poco abundantes, pero no es que sean eso, sino que raras era porque eran muy difíciles de separar, o sea, se encontraban en los minerales, pero era muy difícil de extraer de los minerales. Entonces le llamaron tierras raras, ¿sí? Actualmente se emplea mucho, por ejemplo, los lantánidos y los actínidos. Los actínidos son materiales radioactivos, se utilizan mucho en los materiales radioactivos. Espérenme un segundito, por favor, ¿eh? Hola. No te quiero ver. Sí, en realidad estás en un grupo de riesgo, deberías no, es raro que se agarre por la vacuna. Podría haber agarrado alguna otra cosa, pero sí, yo creo que sí, fíjate. Sí. Mira, digamos, en realidad vos estás dentro de lo que es el grupo de riesgo, deberías alterar. Ahora, sí puede ser que te dé un poquito de obesidad y eso. Yo creo que sí que te la tendrías que dar. ¿Y al médico no le preguntaste? Ah. ¿Y no tienen un teléfono del médico para llamarle y preguntarle? Porque en realidad él es el que debería... Claro. Pero no tienen un teléfono, no tienen un teléfono para comunicarse con él. Un mensaje, te recomendaría que sí, pero mandale un mensaje. Si tenés la seguridad de él y de Dios, pero sí, yo diría que sí, digamos, porque te va, digamos, te agarra una gripe es peor. No, sí. Sí, yo lo haría. Lo que sí, bueno, cuidate mucho, fíjate, controlate, pero no creo que te hagan fiebre ni nada. No debería. Y con eso no decía, ¿qué quiero decir?
disculpen, una urgencia. No hay problema, profe. Tengo mi tía que tiene un tumor en el intestino y está haciendo arritmia y ahí vive en Escobar y cerró la clínica, por ahí lo vieron en las noticias, en la clínica de No vi. Carlos y quedó sin atención médica. Y justo hoy le toca darse la vacuna de la gripe y me preguntaba si se la daba o no se la daba, porque está media pachucha, así que bueno. Bueno, les pido disculpas, pero No, no hay problema. hay que responder. No hay problema, profe. Bueno, ya está. Listo. Estábamos entonces en estos lantánidos, las tierras raras, ¿sí? Que lo que yo les decía es que, por ejemplo, los lantánidos se utilizan en todo lo que es la industria de las aleaciones, ¿sí? Porque son metales muy maleables, muy blandos, y son tienen mucha conductividad. Y los actínidos, que son los de la línea del ¿cómo se llama? Del actinio, son Radiactivo. radioactivos, ¿sí? Uno de los actínidos más conocidos, ¿sí? Serían todos los de abajo, bueno, ahí no está puesto. Uno de los actínidos también, uno de los más conocidos es lo que se llama el uranio, ¿sí? Que es uno de los más conocidos. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en los elementos radioactivos porque no es nuestro tema. Esto simplemente para dar un pantallazo de todos los grupos. Esperen que vamos a cerrar aquí. Acá. Bueno, otra cosa que les quería comentar antes de cerrar este tema es un poquito la aplicación. Ustedes lo tienen al final, creo yo, si mal no recuerdo. Al final de la unidad tienen dos páginas que hablan de los elementos importantes en el laboratorio clínico. Asegúrenme si lo tienen, porque si no se los tengo que enviar. ¿Lo tienen? En el apunte al final, que dice elementos importantes en el laboratorio químico, ionograma, ¿lo tienen? Yo me fijo. ¿En el último, profe, o en el anterior? La unidad 2. La unidad 2, al final. Sí, está. ¿Está? Bien. Bueno, ¿Eso ahí, como una fórmula, profe? No, son las últimas 3 páginas son las últimas de páginas. la unidad 2. 3, no sé, que dice elementos importantes en el laboratorio clínico, ionograma. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es un poco ver qué van a ver ustedes de todos estos elementos en el laboratorio. Yo en la página, en el campus, les colgué algunos videitos que hablan sobre, que va mostrando, hay uno que está muy lindo, no sé si lo vieron o no, pero mírenlos, están buenos. Hay uno que va mostrando se va parando en cada elemento de la tabla y va mostrando las aplicaciones de cada eso, pero vienen imágenes muy sencillas de dónde los encontramos a cada uno de esos elementos. Está muy interesante para identificarlos qué es lo que están formando, que muchas veces los vemos ahí y creemos que la mayoría ni los conocemos, y la verdad es que sí, los conocemos un montón. Y hay otros de los videitos que es la tabla periódica de los alimentos, se llama, que está hecho por un científico, un biólogo y neurobiólogo, el señor Golombek, Darío Golombek,
por ahí lo vieron alguna vez, es muy conocido en la tele también. Ahora está en un puesto jerárquico en el Ministerio de Ciencia y Técnica, gracias al cielo, porque es un tipo muy piola. Y él lo que hace en su programa, es una parte del programa que él tiene en Encuentro, que se llama Proyecto G, que es todo sobre ciencia, muy amigable para todas las edades. Y acá lo que hace es que va al supermercado y va buscando frutas y verduras, va comprando y nos va contando de cada fruta y verdura qué elemento de la tabla periódica encontramos en esas frutas y verduras. Está interesante para que ustedes vayan entendiendo lo que hay, cómo están compuestos los alimentos, qué es lo que comemos cada vez que comemos. Muy interesante para aplicar los elementos que vemos en la tabla periódica en algo concreto, ¿sí? Como en la ensalada que hacemos, por ejemplo. Sí. Y en el caso del laboratorio clínico, muchos de estos elementos nosotros los vamos a ver en el laboratorio. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a tener que hacer es un ionograma. ¿Qué es un ionograma? Todas las palabras que terminan en grama significa gráfico, ¿sí? O sea que es una representación gráfica, siempre, ¿sí? Pero acá la representación gráfica tiene que ver con la cantidad de iones, ¿sí?, que hay en un determinado cuerpo, ¿sí? En el cuerpo de alguien, ¿qué cantidad de iones hay libres en el organismo? ¿Sí? Eso lo vemos en el laboratorio. También podemos hacer, por ejemplo, medir la cantidad de iones que hay libres en la atmósfera, ¿sí? Y vamos a hablar de ionósfera. Y entonces así, por ejemplo, con esa medición pueden predecir algunos eventos meteorológicos, ¿sí? Midiendo la cantidad de iones que hay en la atmósfera en un cierto momento. En el laboratorio nosotros vamos a hacer eso mismo, vamos a medir iones en un cierto momento, pero en un organismo, ¿sí? Vamos a hacer un ionograma. Muchas veces también se llama como la medida de electrolitos, ¿sí? Electrolitos o ionograma, ¿sí? La medida de electrolitos o el ionograma es lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a buscar es cuál es la concentración, la cantidad, ¿sí?, en un volumen de líquido biológico de una cierta cantidad de iones. Lo podemos medir en suero, lo podemos medir en plasma, podemos medirlo en orina, o en líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, el que extraemos de la médula. Lo que vamos a ver es qué cantidad de iones hay en un volumen específico de ese líquido biológico que tomamos. Y eso nos va a dar una idea de cómo es el estado del organismo de ese paciente, ¿sí? Esos iones que vamos a medir tienen que estar dentro de ciertos niveles, o sea, en un rango. ¿Qué quiere decir? Que hay un rango normal, o sea, es normal que lo encontremos en ciertas cantidades. No hay una cantidad específica, es un rango, ¿sí? Es de aquí a aquí. Si tenemos menos que eso, nos va a estar indicando que algo no está bien, que algo está mal. Y si tenemos más, también. ¿Sí? Si nos vamos de ese rango, algo no está funcionando. ¿Me siguen todos? Sí. Sí. ¿Cuáles son los iones que nosotros medimos en sangre? ¿Ustedes saben, alguna vez se hicieron un medidor de electrolitos o trabajan en el laboratorio? ¿Hay algo que saben que nos miden en sangre? ¿Alguno que se le ocurra? ¿De todos los que estuvimos viendo? El sodio. El sodio, por ejemplo, claro. El sodio es uno muy importante, ¿sí? Hay otros más, por ejemplo, está el potasio, está el calcio, el magnesio, el cloro, y también hay uno que es un compuesto que se llama bicarbonato, ¿sí? Que es un anión que se llama bicarbonato. Que no es un elemento solo como todos los demás, sino que es un compuesto. Todos esos, por ejemplo,
podemos verlo en el plasma de un paciente, entonces llamamos a eso ionograma plasmático, ¿sí? ¿Por qué vamos a buscar eso? Porque son los principales constituyentes iónicos de la sangre, son los principales iones que vamos a encontrar en sangre. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder darnos cuenta cómo está el equilibrio de agua y de sales en nuestro organismo. Ustedes vieron que nuestro organismo tiene que manejar el equilibrio de agua y de sales, ¿sí? Por eso cuando tenemos mucha agua la eliminamos. ¿De qué manera la eliminamos el agua? A través de la orina. A través de la orina, a través de la transpiración. Sudor. El sudor, claro, exactamente. Mediante el sudor, mediante la orina, nosotros vamos a eliminar agua y también sales, ¿sí? Si ustedes, no digo que se anden chupando el sudor, pero ha pasado a veces, vieron que uno suda y está ahí por acá y es saladito el sudor. ¿Por qué? Porque no solamente se va líquido, también se van sales. El cuerpo lo que intenta es mantener siempre la cantidad de sales y la cantidad de agua en el nivel que tiene que estar. Entonces, si de repente tiene mucha agua, la libera. Si tiene muchas sales, las va a liberar. Si tiene poca agua, va a retener. Si tiene pocas sales, va a retener, ¿sí? O sea que el cuerpo utiliza la orina y el sudor para mantener el equilibrio, lo que se llama el equilibrio hidroeléctrico o hidrosalino, ¿sí? De agua y de sales. Entonces, si nosotros vemos que la cantidad de esos iones, ¿sí? De esos electrolitos, no está bien, o sea, hay menos, no hay más, eso va a estar indicando que el sistema que tiene mi organismo para equilibrar no está funcionando. Por ejemplo, imagínense qué órganos voy a imaginar yo que no están funcionando bien, por ejemplo. Los riñones, en el caso de no excretar orina. Claro, exactamente. Si yo veo que tengo mucha acumulación de sal, significa que mis riñones no están regulando bien ese equilibrio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es importante detectar ese desequilibrio porque eso nos puede traer consecuencias muy graves para nuestra salud. A veces se pueden hacer en un control rutinario, se hace un ionograma, y también si hay alguna patología en especial. En el caso, por ejemplo, del calcio, es importantísimo. El sodio y el potasio son los que están ahí regulando, yo no sé si ustedes saben, pero el sodio y el potasio regulan todo lo que tiene que ver con la capacidad o la actividad eléctrica de todas las células, ¿sí? Las células tienen potasio, una cantidad de potasio y sodio dentro de la célula, y lo tienen que tener siempre en la misma cantidad, ¿sí? Para eso hacen que entre o que salgan sodio y potasio a través de la membrana, de manera de siempre mantener adentro la misma cantidad. Cuando eso no ocurre y hay un desequilibrio, se produce lo que se llama una descompensación. ¿Vieron que dice alguien se descompensó? ¿Qué significa? Bueno, que su equilibrio de sales y agua no está equilibrado más. Descompensó el equilibrio. Tiene más o menos sales de las que tendría que tener, ¿sí? En el caso del sodio y el potasio es eso. En el caso del calcio, su nivel es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la formación de los huesos, de los dientes, todo lo que es la mineralización del hueso, y también en las transmisiones nerviosas, ¿sí? Y el magnesio es súper importante porque tiene que ver con todo lo que son las reacciones enzimáticas del organismo. Participa en todas las reacciones que pasan en el organismo. Y además participa de la coagulación de la sangre. El calcio también participa de la coagulación de la sangre. Y también el magnesio está en todas las fibras musculares. O sea que es súper importante este control. Ustedes ahí tienen
cómo se llama el control de sodio, el control de potasio, ¿sí? Al control de sodio lo llamamos natremia. Vamos a poner. Natremia es el control del sodio. El control de sodio se llama natremia, ¿sí? Y entonces ahí podemos tener dos situaciones con la natremia, ¿sí? Si está aumentada la cantidad de sodio, se llama hipernatremia. Y si está disminuida, se llama hiponatremia, ¿sí? Así que vamos a tener una hipernatremia, si está aumentada, y una hiponatremia, si está disminuida, ¿sí? La cantidad de sodio. ¿Por qué puede estar disminuida o aumentada la cantidad de sodio? Y bueno, justamente lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Por qué puede estar aumentada? Por ejemplo, si yo tengo mucho sodio, yo tenía equilibrado el sodio y el agua. Si yo tengo mucho sodio es porque, por ejemplo, perdí mucha agua, y entonces, no es que gané mucho sodio, pero al perder agua, la proporción entre sodio y agua cambió, y entonces ahora tengo más sodio en menos cantidad de agua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, yo puede ser que no haya ganado sodio, tengo la misma cantidad de sodio, pero antes lo tenía en toda esta agua y ahora lo tengo en este cachito de agua, ¿sí? O sea que ahí ya tengo una hipernatremia. ¿Y por qué puedo perder agua? Por ejemplo, por deshidratación. ¿Sí? Puedo deshidratarme. Hay gente que no toma agua, la cantidad suficiente de agua, y puede producir esto. Puede ser por descompostura, ¿sí? Donde tengo pérdidas digestivas. Puede ser por alguna pérdida importante de agua, ¿sí? Una sudoración muy fuerte, por ejemplo, o porque hay un exceso de sal. También puede pasar por eso. Puede ser que comí mucha sal, un exceso de sal en la dieta, y entonces hay una sobrecarga de sodio. Todo esto, o sea, o porque pierdo mucha agua, o porque consumo mucho sodio, mucha sal, las dos cosas me pueden llevar a una hipernatremia. Y a una hiponatremia, ¿qué me puede llevar? Y bueno, justamente, por ejemplo, las hiperhidrataciones. ¿Vieron cuando hay edemas? O bueno, generalmente se producen edemas cuando hay algunas insuficiencias cardíacas o renales, cuando el riñón o el corazón no están funcionando bien, se acumula agua en el organismo, se forman edemas, y eso puede verse en que el sodio como que disminuyó, ¿sí? Y también por diuréticos, ¿sí? A veces cuando utilizamos diurético, lo que nos puede pasar es que estamos perdiendo demasiadas sales. Lo mismo va a ocurrir con el potasio. En el potasio se va a llamar calemia, ¿sí? Con K. Se va a llamar kaliemia, ¿sí? Y la kaliemia también, vamos a tener una hiperkaliemia o una hipokaliemia según si aumenta o disminuye. Una de las más importantes es la hipokaliemia, porque esa nos puede llevar a una descompensación. ¿Y cuándo se puede ocurrir eso? Y bueno, hay algunos medicamentos diuréticos, hay tipos de diuréticos que lo que hacen es disminuir el potasio, y también por vómitos, ¿sí? Cuando una persona ha tenido un problema de muchos vómitos y diarrea, ¿sí? Es muy importante compensar el potasio, porque lo que puede ocurrirle es que pierda demasiada cantidad de potasio en esa situación.
Y la hipercalemia, cuando no mucho, es, por ejemplo, la gente que toma suplementos de potasio, puede aumentar su cantidad de potasio en sangre, o algunos tipos de medicamentos también lo hacen. Otro de los que tenemos es el calcio, ¿sí? Y ahí tenemos la calcemia. Y otra vez, hiper e hipocalcemia, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Y esto quiero que presten atención porque es importante. Uno imagina que la hipocalcemia, si yo tengo baja concentración de calcio en mi sangre, hipocalcemia significa que mido en la sangre la cantidad de calcio y tengo más bajo que lo normal. ¿Eso por qué puede ser? Bueno, puede ser que el calcio que yo como, que yo consumo, no está siendo absorbido por mi intestino, entonces lo estoy eliminando, entonces no estoy asimilando calcio, ¿sí? También puede ser por alguna enfermedad como la insuficiencia renal o un problema de una glándula que es la paratiroides, que está encima de los riñones, o puede ser también una carencia de vitamina D, ¿sí? Acuérdense que la vitamina D es la que ayuda a que el calcio que nosotros comemos vaya a los huesos. Si nosotros no consumimos vitamina D, entonces ese calcio que comemos no va a nuestros huesos. Lo eliminamos, ¿sí? La vitamina D es una también de las deficiencias nutricionales muy grandes que hay. Sobre todo en los lugares, ¿ustedes saben cómo se forma la vitamina D? No. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿No es el sol? ¿No es que lo tomamos del sol? Claro, al sol. La vitamina D la podemos consumir en algunos pescados, hay pescados grasos que tienen vitamina D, algunos cereales, pero en general nuestra piel tiene un precursor de la vitamina D que se llama provitamina D, que lo que hace es que con los rayos del sol se activa y se transforma en vitamina D. Por eso es tan importante tomar sol, no calcinarse al sol a las 2 de la tarde, sino tomar sol en horas adecuadas para que esos rayos del sol nos puedan hacer que se fabrique vitamina D. Si hay carencia de vitamina D, hay deficiencias nutricionales muy grandes, ¿sí? Uno de ellos se llama el raquitismo, ¿sí? Los chicos que no tienen vitamina D durante el crecimiento, no acumulan calcio en sus huesos y entonces los huesos se debilitan y hay bajo crecimiento y puede dar raquitismo, ¿sí? Los niños raquíticos. Alguna vez habrán visto alguna foto que es bastante chocante. ¿Y qué pasa con la hipercalcemia? Si yo tengo mucho calcio en sangre, ¿está bueno? ¿Es bueno o es malo tener mucho calcio en sangre? ¿Qué imaginan ustedes? Está mal. Está mal también. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo tengo mucho calcio en sangre, es probable que esté comiendo mucho calcio, raro. Porque es raro que aumente. Mi riñón lo tendría que mi riñón o mi intestino lo tendría que eliminar. ¿Por qué puedo tener mucho calcio en sangre? Bueno, puede ser porque mis huesos no lo están tomando. Mis huesos no lo están asimilando, ¿sí? ¿Eso cuándo puede ocurrir? En la osteoporosis. En la osteoporosis no significa que la persona no esté consumiendo calcio, consume calcio, pero el calcio no logra ingresar al hueso, y entonces queda en sangre. Entonces, si yo tengo mucho calcio en sangre, puede ser un indicador de osteoporosis. También puede ser un indicador de un problema de esta glándula paratiroides, que yo les dije que estaba arriba del riñón, y que es la que organiza el tema del calcio, y también por la menopausia. Tenemos menos de un minuto, se corta y nos volvemos a encontrar, ¿sí? Así terminamos. ¿Sí? Después tenemos otro que es el cloro, que se llama cloremia. La cloremia también sirve para detectar una situación o de hipo, de muy baja muy poca cantidad de cloro, o una hiper, ¿sí?
En general, la hipocloremia nos está diciendo que hay poco aporte también de sodio, ¿sí? Porque en general vienen juntas el cloro y el sodio,